investigaciones internas de comunicación. También el ingeniero Cristian López se desempeña como gerente general y consultor principal de ASIC Honduras, es catedrático universitario en Unitec, fue gerente de seguridad y salud ocupacional en el Parque Industrial Green Valley y trabajó por 2 años en temas de higiene y seguridad con la empresa Cargill de Honduras, Centroamérica y México. Habiéndolo presentado, doy paso a nuestro expositor, el ingeniero Cristian López. Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto poder saludarlos, qué placer que podamos estar en esta reunión. Una reunión bastante amigable, una reunión que cada quien está teniendo en su casa, cada quien está teniendo en la privacidad de su hogar. Ahora, el por qué estamos en nuestra casa, pues tal vez no es algo tan placentero. Los últimos 2 meses para Honduras han sido complicados. Los últimos 2 meses a 3 meses para el mundo han sido más complicados todavía. La enfermedad que nos tiene básicamente paralizados es una enfermedad nueva que, si bien es cierto, al inicio fue tomada como una simple gripe, básicamente nos ha demostrado que todavía hay mucho más por conocer. Y dentro de esto, mucho más por conocer, pues realmente es lo que resulta complicado para dar los siguientes pasos. Nuestros siguientes pasos tienen que ser muy medidos, muy planificados, porque volver a una normalidad como la que teníamos antes se vuelve algo bastante complicado. Realmente la normalidad, hasta que una vacuna no sea encontrada, la normalidad va a ser muy diferente. Es cierto, la enfermedad produce síntomas respiratorios, pero mientras no haya una forma apropiada de cómo tratarla o una forma apropiada de cómo prevenirla, la enfermedad debería ser tratada muy similar al VIH. El VIH-Sida, por ejemplo, es una enfermedad que vino a cambiar la cultura mundial, vino a cambiar los hábitos de muchas personas. Y esto es básicamente la forma como deberíamos manejar esta enfermedad. Si bien es cierto, no tiene el mismo porcentaje de mortalidad. Disculpen, creo que se me silenció. Entonces vamos a platicar un poco de cuáles son los protocolos de bioseguridad que tenemos en el sitio de trabajo. Como bien decía Nolvin hace unos momentos, el gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Trabajo, publicó hace unos días unos protocolos para la industria en general. De hecho, hay una gran cantidad de protocolos. Estos protocolos son una excelente base para comenzar a trabajar. Ahora bien, quiero hacer énfasis en base, porque estos documentos, que son documentos aproximadamente de 30 a 40 páginas, son una referencia para las empresas. Una empresa no debería comenzar a trabajar únicamente aplicando lo que dice el protocolo. Es necesario interpretarlo y apropiarse de él, realmente hacerlo parte de nuestras empresas. Entonces, el objetivo de este taller de hoy es justamente eso, cómo hacemos estos protocolos parte de nuestra industria, parte de la construcción. Vamos a ver un poco de cómo se diseñaron estos protocolos, cuáles fueron los pasos y los métodos que se siguieron, y vamos a, en la parte más bonita de este taller es, vamos a ver cómo aplicarlos en la práctica, cómo aplicarlos en la realidad, cómo pasar de 30 a 40 páginas en un documento a pasarlo a ver vivo en nuestras áreas de trabajo. Y bien, a mí me encanta que los entrenamientos sean participativos, que los entrenamientos no sean solamente yo hablando. Ahora, por la situación en la que estamos, tiene que darse de esta forma, pero sí quiero darles la posibilidad de participar. Vamos a hacer una breve evaluación. Aquellos que tengan la posibilidad de entrar a Facebook, les recomiendo buscar nuestra página ASIC Honduras. En esta página pueden encontrar esta fotografía que ven en la pantalla. Va a ser la primera publicación que encuentren y en esa publicación que encuentren van a poder comentar cuáles son los puntos negativos, cuáles son los puntos de contagio que pueden ver en esta fotografía actualmente. Hay al menos 4 puntos de contagio que están en esta fotografía y que
ya muchos pueden haberlos identificado, pero nos gustaría escuchar sus comentarios al final de la charla. Entonces, pueden visitar el sitio si tienen la oportunidad, comenten en la fotografía y posteriormente vamos a regresar al final de la presentación a ver esos comentarios. Pero bien, comenzando con un breve resumen de la enfermedad. Sabemos que durante los últimos 2 meses han escuchado mucho sobre la enfermedad. De hecho, estoy seguro que muchas personas ni siquiera ven noticias ya de esta forma. Permítame un segundito, me dicen que no estamos viendo la presentación. Listo, me imagino que ahora sí la pueden ver. Muy bien, entonces en los últimos semanas ya muchas personas deben estar complicadísimas y hartas de las noticias. Entonces ya ver qué es la enfermedad que ya todos conocemos, no vamos a entrar a tanto detalle. Nada más algunos puntos generales es que el COVID-19 es una enfermedad transmitida por un coronavirus. Coronavirus es una serie de virus que transmiten enfermedades respiratorias. No son nuevos en general, los coronavirus se descubrieron desde la época de los años 60 aproximadamente, pero esta enfermedad que nos tiene ahorita complicados sí es una enfermedad nueva. Es el SARS-CoV-2 y básicamente comenzó por transmisión animal. Hay muchas teorías que dicen personas que comenzó en un laboratorio. Esas teorías pues ya básicamente se han limitado, pero la transmisión animal comenzó a pasar hacia transmisión a personas. Entonces, esta es la forma como un virus que comenzó con una persona a finales del año 2019, 5 meses después tiene casi 4 millones de personas infectadas. Entonces, vean, el potencial de esta enfermedad es bastante fuerte y por eso es el hecho de por qué estamos tomando estas medidas tan fuertes. La forma de contagio del virus es básicamente de una persona contagiada hacia otra persona o hacia una superficie. Una persona contagiada puede depositar virus en, permítanme. Una persona contagiada puede depositar virus en otra persona o puede depositar virus en la superficie. Y estos virus posteriormente ingresan al nuevo huésped o a la nueva persona contagiada a través de la boca, nariz u ojos. Ese es el motivo por el cual nos piden el uso de mascarillas. Las mascarillas que tenemos en el mercado hay de diferentes precios, de diferentes formas, pero básicamente la función principal de una mascarilla es prevenir que nos toquemos nuestra cara con nuestras manos sin haberlas lavado. Es complicado que una mascarilla de casera filtre la cantidad de partículas necesarias, pero definitivamente sí ayuda para prevenir el contacto con las vías bucales o nasales. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Pues básicamente síntomas muy similares a los de una gripe. Dolor de cabeza, secreción nasal, tos. Y el síntoma principal que ha caracterizado esta enfermedad, y es el que debería comenzar a preocupar a una persona si lo sufre, es la dificultad respiratoria. La fiebre, como toda gripe, va presente, pero la dificultad respiratoria básicamente se ha determinado como el síntoma que ya puede llevar a la persona a complicaciones en la enfermedad. Pero bien, no vamos a hablar mucho más sobre la enfermedad. No soy un doctor. De hecho, el manejo de las enfermedades, los doctores son los principales para poder hacerlo. En nuestro caso, pues soy una persona que no puede decirles cómo tratar una fractura, pero perfectamente puede ayudarles a prevenir esa fractura. Y esto es lo que quiero hacer con esta charla. ¿Cómo vamos a prevenir que ustedes lleguen a un doctor contra esta enfermedad? Ahora, ¿qué impacto ha tenido esta enfermedad en la industria? Pues en este momento casi todos, si no es que un 90% de la población está protegida en su casa. Muchas personas no han salido desde mucho tiempo. De hecho, mi esposa no sale desde el 16 de marzo, ni siquiera al patio. Entonces, muchas personas están resguardadas en su casa. Esto pues obviamente causa que la economía y los negocios sufran un poco. Entonces, en este punto estamos en ese punto de sufrimiento. El día de ayer hubo una breve luz o una pequeña luz cuando el gobierno nos indicó que ya va a comenzar un plan de desescalada basado en 3 fases.
Si alguien tuvo la oportunidad de verlo, pues tuvo la oportunidad de saber que ese plan incluye dentro de la fase verde o de la primera fase la industria de la construcción. Así que posteriormente, o hacia dónde vamos, nos procedemos a una apertura del mercado, a una apertura de los negocios, por supuesto, bajo muchas medidas de precaución. Ahora, sería muy ingenuo pensar que una vez que se levanten las medidas de bioseguridad, las medidas de restricción de movilidad, vamos a regresar a una normalidad. Como les decía, la normalidad va a ser muy diferente y en este momento lo mejor que puedo recomendarles es prepárense para un ciclo de cuarentenas intermitentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser que el 15, 20 o 30 de mayo levanten ciertas restricciones, pero si están pendientes de los números o el incremento de contagios, estas medidas puedan fortalecerse otra vez o podamos regresar a una cuarentena dentro de 1 o 2 meses. Todo va a depender mucho del comportamiento de los contagios y por eso la importancia de tomar las medidas necesarias. Ahora, países como Singapur, por ejemplo, o Hong Kong, han experimentado este evento que les mencioné hace unos segundos. Ellos tuvieron una desaceleración del contagio, comenzaron a levantar sus medidas y los casos volvieron a repuntar. Entonces volvieron al encierro de vuelta. Estados Unidos, Francia o Honduras, pues todavía estamos en lo peor de la enfermedad. España o Inglaterra o Italia ya van bajando un poco en sus números de contagio y van pensando en abrir el mercado. Ahora, la principal complicación de esto es que si todo el mundo al mismo tiempo hubiera sufrido esta enfermedad, hubiera sido más fácil controlarlo. Pero hay diferentes países en diferentes fases de la enfermedad, entonces el control se vuelve un poco más complicado. En Honduras, hasta anteayer, teníamos números de 1.270. O sea, más de 1.000 personas infectadas. Más de casi llegando a los 100. Ayer se confirmaron 99 fallecidos. Y podemos comenzar a comparar estos números contra los números de fallecidos que vemos en un día normal. Y este es justamente el motivo por el cual debemos manejar de forma muy detallada la capacitación con nuestros empleados. Muchas de las personas que trabajan en la industria en general, viven en colonias complicadas, en colonias peligrosas. Son personas que han estado acostumbradas a escuchar muertes, a escuchar homicidios, a escuchar de balaceras de forma muy seguida. Entonces, para estas personas, escuchar 99 fallecidos en un periodo de 2 meses, pues lastimosamente no suena tan complicado para ellos, no suena tan fuerte para ellos, porque están acostumbrados a ver 15, 20, 30 muertos al día por asesinatos. Entonces, buscar a una persona y tratar de capacitarla y hacerle conciencia, diciéndole, cuídate o te vas a enfermar, probablemente no sea la mejor forma de llegarle, no sea el impacto psicológico que queremos causar en él. Ahora, esto es justamente de lo que vamos a hablar en el segundo webinar, cómo manejar esas condiciones humanas, cómo manejar el comportamiento humano de forma que las medidas que vamos a aplicar sean sostenibles. Vamos a avanzar un poquito de esto. Veamos, enfoquémonos en la construcción. Enfoquémonos puntualmente en el rubro donde todos estamos involucrados en este momento. La construcción es de las áreas que más ha sufrido. Podríamos decir que supermercados, restaurantes o bancos posiblemente han podido sobrevivir de una forma diferente, tal vez limitada, pero diferente. Ahora, en la construcción estamos básicamente detenidos. Estamos todos detenidos, todos parados y muy en el panorama se ve que pronto vamos a comenzar a reactivarnos. Pero, por supuesto, ya hemos tenido efectos en estos 2 meses. Efectos a corto plazo como ausentismo de la gente o suspensión de la gente, un impacto económico, hay mucha gente más buscando trabajo, hay retrasos en las cadenas de suministros, ahorita básicamente todo el mundo está enfocado en compra y distribución de equipos de bioseguridad. Muchas fábricas en China, en Estados Unidos, en Honduras, han cambiado su producción para producir insumos de bioseguridad. Las maquilas de nuestro país, las que están abiertas al menos, están enfocadas únicamente en producir mascarillas. Entonces tenemos que ir planificando nuestras cadenas de suministros de forma que nuestra
nuestro abastecimiento de materiales para la construcción pueda verse no tan afectado. Vamos a tener que considerar que hay personas que tienen miedo a la enfermedad y posiblemente no vayan a salir, o incluso nosotros tener que decirle a nuestros empleados, si se siente mal o si está enfermo, por favor no venga. Ahora va a ser muy delicado manejar esto porque las personas quieren trabajar. Y una persona que quiera trabajar muy seguramente va a tratar de esconder sus síntomas. Va a decir, no me siento mal, estoy bien, quiero ir a trabajar porque por supuesto necesita el dinero del día. Entonces, aquí es donde hay que trabajar mucho en la confianza con nuestros empleados y decirles que sean completamente abiertos. Si tiene algún problema de salud, que por favor no se presente. Por supuesto, no puedo decirles cómo manejar a su personal, pero yo en lo personal me aseguraría de que las personas que tengan una incapacidad por estos temas, aunque estén empleadas por día o aunque estén empleadas bajo contrato, tratar de ver cómo les pago el salario, siempre y cuando se pueda, por supuesto, asegurar que la persona esté enferma. Pero si la persona se va a quedar sin salario ese día, básicamente entra en una lucha ética entre, okay, o como, o le digo que estoy enfermo y me quedo sin comer. Entonces va a ser un tema muy delicado que manejar, pero por supuesto ustedes conocen mucho más a sus empleados y sabrán cómo manejarlo de una forma apropiada. También tendremos, por supuesto, efectos a largo plazo. Aquellas empresas que tienen niveles de endeudamiento más altos probablemente se encuentren con problemas de liquidez. Los subcontratistas, lastimosamente creo que serán la industria más afectada dentro de la construcción. Los subcontratistas lo tendrán un poco más difícil, no imposible por supuesto, pero son los que más lentos se van a ir reintegrando a la industria. Es necesario ya ir pensando en la renegociación de contratos de proyectos. Si ustedes tenían 300 personas trabajando en un proyecto, probablemente tengan que reducir ese número. Y ese número reducido va a impactar en sus tiempos de entrega. Entonces, deberíamos ir pensando en esos contratos, en esos proyectos que tenemos para entregar, en cómo manejarlos de una forma apropiada. Si tenían un proyecto que a inicios de marzo se tenía que entregar dentro de un mes, no consideren que ese mes es realmente lo que le falta. Planifiquen con menor cantidad de personas y si le faltaba un mes, probablemente tengan que extenderlo a mes y medio o a 2 meses para asegurar de no estar empleando demasiada gente en su construcción. Ahora, antes de comenzar a operar, ¿qué pregunta deberíamos estar haciendo? ¿Qué preguntas deberíamos asegurarnos que estamos cubriendo? Primero es, por supuesto, cómo aseguramos la seguridad de nuestros empleados. Si usted no tiene clara la respuesta a esta pregunta, si usted no tiene claro cómo va a mantener segura a su personal, no debería estar pensando ni siquiera en reabrir. ¿Por qué lo digo? Suena difícil, pero esta semana o la semana pasada se dio una noticia de una fábrica en Tegucigalpa, una fábrica de alimentos, que se vio forzada a cerrar porque uno de sus empleados estaba contagiado y logró que contagiara al resto de las personas. Al final fueron 20 empleados contagiados y la fábrica tuvo que volver a cerrar de nuevo. Entonces, si bien es cierto, ellos estaban dentro de las excepciones al toque de queda, pero un contagio de una sola persona causó que la fábrica completa tuviera que cerrar. ¿Qué significa esto? Que ellos no van a poder abrir de nuevo hasta que sus empleados estén saludables o hasta que desarrollen protocolos diferentes. Entonces, ¿en qué nos vemos bajo estas condiciones? Que si abrimos de nuevo muy pronto sin tener un control apropiado de las medidas de bioseguridad, nos podemos enfrentar a empleados contagiados y de vuelta a un cierre. Ayer incluso el gobierno anunció que se van a estar desarrollando auditorías de estos temas y si alguna empresa es encontrada que no está cumpliendo con estos protocolos, van a obligarla a cerrar hasta que lo cumpla. Entonces, el apresuramiento para reabrir las empresas sin haberse enfocado en la salud y seguridad de sus empleados puede básicamente ser una medida contraproducente. Ahora, posteriormente, ya logramos asegurar la vida y la integridad de la gente. ¿Qué deberíamos preguntarnos después en cuanto al rubro de la construcción? Pues bien, ¿qué medidas financieras deberíamos tomar? En este momento, como les mencionaba, no los esperanzaría mucho a que cuando se levanten las medidas de circulación volvamos de nuevo a la normalidad. Probablemente nos enfrentemos a más cuarentenas. Entonces, descapitalizarse en este momento podría no ser inteligente. Entonces, cuiden sus recursos, cuiden sus finanzas para asegurarnos de que tengamos suficiente para
asegurar una continuidad del negocio posterior. Luego, ¿cómo nos aseguramos las cadenas de suministro? Si tenemos que traer materiales, si tenemos que traer insumos desde otros países, ir planificando con suficiente anticipación, ir llenándonos del inventario necesario para cumplir esos retrasos en la cadena de suministro. Y por último, ¿cómo utilizamos la tecnología para que nos ayude hasta nuestro trabajo? Hay suficientes herramientas tecnológicas que nos permitirán desde el trabajo desde casa hasta la inspección remota con el uso de drones o diferentes alternativas tecnológicas que nos pueden ayudar a disminuir el contacto físico de la gente. Ahora, platiquemos un poco, salgámonos del ámbito social, económico y enfoquémonos de punto. Las medidas de bioseguridad son un término relativamente nuevo en la industria nacional. Ahora, el término de bioseguridad o protocolos de bioseguridad no es algo nuevo en la industria mundial. De hecho, la bioseguridad, permítanme, la bioseguridad son términos asociados con la salud y seguridad ocupacional. La salud y la seguridad ocupacional disculpen las fallas técnicas. Algo que voy a hacer para asegurar el ancho de banda es que voy a detener el video para todos. Muy bien. Entonces, les mencionaba que las medidas de bioseguridad son relacionadas a la salud y seguridad ocupacional. La salud y seguridad ocupacional básicamente se encarga de ver temas relacionados con riesgos físicos, riesgos químicos y riesgos biológicos. El enfoque histórico ha estado en los riesgos físicos y los riesgos químicos. Los riesgos biológicos se han visto o se han tomado como parte de la naturaleza, digamos así. Si ustedes ven una persona dentro de una oficina que llega con gripe un lunes, disculpen, vamos a hacer un par de mejoras. Perfecto, creo que ya estamos de vuelta. Entonces, la exposición a riesgos biológicos ha sido algo que históricamente las empresas no han manejado de forma apropiada. Una persona con gripe llega un lunes a la oficina y el sábado, domingo ya todos en la oficina tienen gripe. Y lo hemos visto como algo normal. Entonces, esta exposición a riesgos biológicos es lo que nos ha llevado o que lo que nos hizo encontrarnos en tantas dificultades en este momento. Y esto lo estoy hablando no solamente en Honduras, en todo el mundo nos agarró desprevenidos. Creo que uno de los únicos países que agarró más o menos prevenido fue Corea del Sur, pero porque Corea del Sur sufrió un daño muy fuerte con la última gripe aviar que tuvieron. Entonces ellos ya habían desarrollado protocolos específicos para esto, pero en el resto del mundo nos agarró desprevenidos. ¿Por qué? Porque hace unos años tuvimos la gripe porcina, hace unos años tuvimos la gripe aviar, después tuvimos el ébola, que todas fueron amenazas latentes, pero realmente nunca nos llegaron a nosotros. Ahora que nos llegaron, pues realmente resultó una catástrofe completa. Pero bien, volviendo al tema de riesgos biológicos, la bioseguridad son básicamente medidas de control de riesgos biológicos. Y esas medidas de control de riesgos biológicos deberían verse enmarcadas dentro de la jerarquía de control de riesgos. La jerarquía de control de riesgos es un proceso lógico que se encarga de tratar cualquier tipo de riesgo a la persona. Son 5 pasos a aplicar para controlar cualquier tipo de riesgo. El primer paso a aplicar, por supuesto, es la eliminación. Es la manera más efectiva de controlar cualquier riesgo, eliminándolo. Posteriormente tenemos la sustitución, hasta llegar al equipo de protección personal.
Ahora, dentro de cualquier tipo de industria, lamentablemente, casi siempre nos enfocamos en equipo de protección personal. Lamentablemente, el equipo de protección es la última medida que deberíamos pensar, medida menos efectiva para... Entonces, el equipo de protección personal resulta ser una de las opciones menos efectivas para proteger a las personas. La opción más efectiva en este caso sería, por supuesto, la eliminación del riesgo. Lastimosamente, como todavía no hay una vacuna diseñada para este virus, la eliminación resulta un poco impráctica, pues no podemos hacerlo aún. Entonces, la siguiente medida efectiva sería la sustitución. Sustituir el virus. No, no realmente, no podemos sustituir el virus. Lo que sí podemos es sustituir nuestros métodos de trabajo. Aquí es donde se vuelve más efectivo el distanciamiento social. Entonces, en este momento la sustitución es la mejor forma de proteger a las personas contra el virus. Sustituimos nuestra forma de trabajo. Mucha gente está trabajando desde casa. Sustituimos nuestros métodos de trabajo. Estamos haciendo mejores espaciamientos físicos entre las personas, de forma que usted pueda destinar 16 metros cuadrados por persona de espacio físico. ¿Por qué 16 metros cuadrados? Porque ocupa 2 metros hacia enfrente, 2 metros hacia cada lado y 2 metros hacia atrás. Eso le hace un cuadro de 16 metros cuadrados para el cual puede proteger a las personas. De ahí vienen las medidas de ingeniería. Las medidas de ingeniería son básicamente todas esas barreras físicas para proteger a la gente. Y por último, los controles administrativos, que son básicamente capacitaciones, permisos, charlas, toma de temperatura, pero desde que ya pasamos a los controles administrativos, estamos pasando a medidas que dependen de que una persona lo haga. Y si algo depende de que una persona lo haga, ustedes sabrán más que yo, posiblemente va a ocurrir un error, o posiblemente alguien no lo va a hacer. Entonces, este es el por qué el equipo de protección personal y los controles administrativos tienen que ser las últimas medidas de control. Pueden ser aplicados, perfecto, pero no deberían ser las únicas. Deberían ir acompañadas de otro tipo de medidas. Ahora, para reactivar cada centro de trabajo, para reactivar cada operación, deberíamos seguir un proceso de 3 pasos puntuales. Primero, definir los pasos o los planes de control. Segundo, la definición de planes de emergencia o planes de continuidad de negocio. Y tercero, la aplicación de los protocolos que ya definimos y el monitoreo de ese protocolo. De nada nos sirve tener un documento muy bonito, un documento bien diseñado, un documento muy técnico, si no vamos a aplicarlo. Usted puede tener un protocolo puntual para su negocio, algo que haya diseñado de forma específica para su negocio. Pero si eso no sale del papel, ese protocolo se vuelve un papel muerto. No caigamos en el error de diseñar un protocolo para que nos vuelvan a dejar a trabajar, diseñar un protocolo para que me dejen abrir mi empresa y que se muera nada más con la definición, que no se aplique realmente. Porque el problema en este caso sería tener personas contagiadas, tener personas que sufran un daño porque el protocolo no se aplicó de forma apropiada. Tenemos una gran cantidad de casos, y hablo de 3 o 4, pero uno ya es una gran cantidad de casos donde empresas han abierto y sus empleados se han visto contagiados. Al haber una persona contagiada, seguramente van a haber más. Entonces, una empresa de 10, 15, 20, 30 empleados, por una sola persona que llegue contagiada y que no se siguieron los protocolos apropiados, puede perfectamente desarrollarse en el cierre de esa empresa otra vez. Y por supuesto que nadie quiere abrir para volver a cerrar dentro de unos días. El siguiente paso, pues, es la aplicación de los planes de emergencia, los planes de continuidad de negocio. Como platicábamos hace un rato, la cuarentena, aunque se levante o aunque se quiten las medidas de restricción de movilidad, es muy probable o muy seguro que si comienza a subir otra vez los casos de contagio y tenemos un repunte nuevo, la cuarentena vaya a regresar. Entonces, en marzo a todos nos agarró por imprevisto. Eso es hasta aceptable que nos haya agarrado sin prepararnos, porque nadie esperaba algo como esto. Ahora bien, si nos agarra otra cuarentena y otro cierre de las ciudades en junio, julio, agosto, en ningún momento podemos decir que no estábamos preparados, porque ya venimos de una situación donde lo experimentamos. Entonces usted debe empezar a tomar las medidas y a planificar las medidas de qué hacer si esto ocurre de nuevo. No podemos quedarnos de brazos cruzados y con
con el mayor optimismo del mundo, esperando que esto no vuelva a ocurrir, porque es muy probable que sí siga ocurriendo. Pero bien, entremos ya puntualmente a cada uno de los pasos. Los planes de control o los protocolos de bioseguridad son definidos a partir de un análisis de riesgo. Un análisis de riesgo debe ser el documento padre o el documento madre o el proceso que dé origen al desarrollo de los protocolos. Usted no puede comenzar a escribir un documento o a diseñar un protocolo o a diseñar medidas de control si no conoce sus riesgos. ¿Y cómo conocer los riesgos? Pues básicamente asegurándose de que usted conoce su proceso. Usted más que nadie sabe a qué hora llega su gente. Usted más que nadie sabe si la gente va a almorzar a cierta hora específica, si la gente se reúne en grupos específicos. Entonces usted, en base a su conocimiento de su operación, de su negocio, puede ir definiendo cuáles son esos puntos rojos, esos puntos donde hay más aglomeración de personas, esos puntos donde hay más contacto con personal externo, sean contratistas, sean proveedores, sean clientes. Recuerde que deberíamos manejar esto como una burbuja. Todos los empleados que lleguen a mi empresa, todos mis empleados, van a ser manejados y van a ser evaluados para asegurar que no estén contagiados. Entonces yo ya estoy seguro que esos empleados no están contagiados. Entonces mantengo esa burbuja alrededor de ellos y cualquier persona que venga de afuera, que necesite entrar a mi burbuja, tiene que hacerlo de forma también controlada, porque no puedo arriesgarme a traer vectores externos contaminados para que me boten todo mi proceso. Una vez que ya definió los controles que va a hacer, que va a aplicar y que va a asegurar que usted mantenga a su gente segura, debería aplicarlos y debería empezar a desarrollarlos. De nuevo, de nada nos sirve tener un documento bonito, un documento bien hecho, si no lo vamos a aplicar. Y la mejor forma para asegurar esta aplicación y para asegurar tener éxito es que tengamos un correcto proceso de capacitación para las personas. Que le indiquemos a la gente cuál es el método apropiado para lavarse sus manos. Que le indiquemos a la gente cuál es el método correcto para colocarse su mascarilla. Que le indiquemos a las personas cuál es el método apropiado para mantener un distanciamiento social apropiado. Entonces empezamos a hablar ya puntualmente sobre los protocolos de bioseguridad. Esta imagen que vemos en pantalla es una imagen que se va a volver sumamente normal en los próximos meses, en los próximos días, en las próximas semanas. Vamos a tener personas controlando la temperatura de alguien para asegurar que esa persona no venga con fiebre o no venga con síntomas. Si viene con síntomas, no puede ingresar, regrese a su casa, manténgase en aislamiento. Si viene sin síntomas, adelante, pase, pero le voy a estar manejando sus síntomas, le voy a estar monitoreando sus síntomas durante todo el día. Ahora, algo que sí quiero recomendarles, o incluso pedirles, es no repitan lo que ven en la fotografía. En la fotografía tienen a un personal de seguridad, a un guardia de seguridad, tomándole la temperatura a uno de los empleados. Ahora, ¿por qué esto no funciona? El guardia de seguridad tiene sus funciones puntuales, y es mantener la seguridad civil de las personas que están ingresando. Que no ingrese nadie que no debería ingresar fuera del proyecto. Que no se produzcan disturbios dentro del proyecto. Muchas veces estos guardias de seguridad están armados. Entonces, el nivel de atención que los guardias de seguridad tienen que mantener para asegurar que el perímetro esté seguro es bastante alto. Y si le asignamos una labor adicional para la cual no está preparado, básicamente lo estamos poniendo para que falle. ¿Qué pasa cuando el guardia de seguridad es muy amigo de la persona y se producen relaciones muy fraternas, como se suelen dar? Si una persona viene y presenta síntomas, perfectamente el empleado le puede decir al guardia, por favor, déjame pasar, mira que tengo hambre, ocupo trabajar, y el guardia, por su naturaleza humana, puede dejarlo pasar. Recuerden lo que hablábamos hace unos segundos. Las medidas que dependen de las personas son medidas que pueden ser más aptas para fallar. Son medidas que más frecuentemente van a fallar. Entonces, si van a colocar a una persona a tomar temperatura, asegúrense que sea una persona cuyo trabajo sea específicamente ese. ¿Por qué? Porque aparte de tomar la temperatura, tiene que registrar los datos de cada persona cada vez que va ingresando. De nada le sirve tomar la temperatura el lunes, que la persona tuvo 36 grados, el martes tuvo 36.5, el miércoles tuvo 37,
y usted va viendo una ascendencia en la temperatura. Pero si lo manejamos como datos aislados, nos vamos a encontrar con que el jueves esa persona ya llegó con 37.5, ya es un valor no aceptable, y esa persona probablemente tengamos que despacharla. Pero si empezamos a ver los datos y la curva desde el lunes, martes, miércoles, podemos ir prediciendo este tipo de comportamientos, este tipo de resultados. Entonces le permite a usted actuar de forma más temprana. Por eso es que el uso de los guardias de seguridad no debería ser apto para la toma de temperatura de las personas. Ahora, estos protocolos de bioseguridad fueron diseñados, por supuesto, por la Secretaría de Trabajo, pero con apoyo de la Asociación Hondureña de Medicina del Trabajo, con apoyo de la Universidad Autónoma y con apoyo de la Unión Europea. Como hemos platicado, estos son documentos muy buenos, es una base muy buena. Ahora bien, no debería ser su única base. ¿Por qué? Porque fueron desarrollados una gran cantidad de protocolos, aproximadamente 24 protocolos de bioseguridad, de los cuales ya están publicados 12, y estos documentos fueron elaborados muy técnicamente, muy profesionalmente, pero ante la premura y ante la emergencia cuentan con lagunas que no se pueden sobrepasar. Por ejemplo, estaba leyendo el protocolo general en el que indica que los trabajos de riesgo bajo no necesitan el uso de mascarillas de protección, pero un par de páginas más adelante indica que todos los trabajos deberían utilizar mascarillas de protección. Entonces, si bien es cierto, son documentos buenos como una base, pero no debería ser su única arma para pelear contra este virus. Tómelo como referencia, tómelo como una guía, pero que no sea su único documento. Asegúrese de estarlo aplicando puntualmente a lo que usted hace en su trabajo. No se quede nada más con el documento de 39 páginas. Dé un paso más y asegúrese de que lo está aplicando en su área de trabajo. Ahora, el objetivo de estos protocolos es básicamente prevenir un contagio masivo. ¿Por qué? Porque encerrados en nuestra casa o protegidos en nuestra casa, estamos básicamente previniendo el contagio al no exponernos a la comunidad. Pero cuando regresemos al trabajo, y por eso son protocolos de seguridad en el trabajo, tenemos que asegurar que esa exposición comunitaria no represente una escalada de casos. Básicamente es mantener la curva de contagios abajo. El problema de la curva es que si la curva sube mucho, sobrepasa la capacidad médica que tenemos. Entonces, esa capacidad médica es básicamente el miedo de todos los especialistas, de todos los epidemiólogos, porque si se sobrepasa la capacidad médica, el nivel de atención a las personas baja y los niveles de mortalidad suben. Entonces, esa es la importancia de mantener los niveles de contagio abajo. Ahora, ¿qué elementos tiene el protocolo de bioseguridad? Pues básicamente tiene 12 partes, 12 elementos, 12 aspectos que tratar para volver a trabajar. Comenzando desde las políticas internas de la compañía. La política interna es básicamente el documento que usted le dice que una compañía espera del comportamiento de sus empleados. Así como existen en muchas empresas políticas de calidad que le dicen cuál es el comportamiento de calidad o cuáles son los estándares de calidad que espero, como existen políticas de seguridad que le dicen cuál es el comportamiento en temas de seguridad que se espera, también se espera que haya una política de bioseguridad que le indique cuáles son los pasos a tomar para mantener segura a la gente de esta enfermedad. Tiene que haber un comité de bioseguridad desarrollado, un grupo de personas que son las encargadas de tomar esas decisiones, un grupo de personas que llevan la batuta en la implementación de estos protocolos. Si bien es cierto, los gerentes, dueños, se espera que sean parte de este comité, no se espera que tengan todo el conocimiento de cada aspecto de la operación, y por eso se vuelve un comité, porque entre más personas tengamos que puedan darnos una retroalimentación de cómo opera la empresa, será más fácil desarrollar estos protocolos internos. Luego viene el tema de la capacitación. Es imperativo que su gente sepa por qué se está implementando un protocolo de este tipo. ¿Por qué? Porque si usted solamente implementa un documento y no le comenta a las personas por qué lo está haciendo, o cómo lo está haciendo, o qué va a hacer, es más probable que falle. Luego pasamos al tema de promoción y divulgación. Básicamente es la gota que tiene que ir cayendo para asegurar que la gente esté entendiendo el mensaje. Ahora, el tema de capacitación y el tema de promoción y divulgación tiene que ser manejado de una forma más personal para cada negocio.
No me sirve absolutamente nada que yo tome un documento y empiece a leer: el coronavirus es una enfermedad que empezó en el año 2019. ¿Por qué? Porque las personas van a perder la atención de lo que usted les está hablando. Las personas no quieren escuchar teoría, no quieren escuchar charlas robóticas. Las personas cambian de comportamiento cuando cambian de actitud. El cambio de actitud debería ser el objetivo clave de estas charlas, de estas capacitaciones. Si usted cambia la actitud de las personas, muy seguramente va a lograr un cambio en el comportamiento y va a obtener los resultados necesarios. Ahora, ¿cómo cambio la actitud? Piensen, por ejemplo, dónde viven la mayoría de sus empleados. Piensen que muchas personas no tienen la fortuna de vivir en áreas sin crimen. Muchos de ellos viven en áreas con altos índices de crimen y están acostumbrados a ver personas muertas día sí, día también en sus colonias, cerca de sus casas. Conozco muchas personas, conozco más gente de la que me gustaría conocer, que ha pasado al lado de un cadáver cuando va para su trabajo. Entonces, ¿cómo usted le indica a esta gente, a estos empleados, que tengan cuidado con una enfermedad, si ellos están acostumbrados a vivir entre la muerte? Vivimos en una cultura así, lastimosamente. Entonces, si usted le dice a uno de sus empleados que viene saliendo de una colonia violenta, le dice: tenga cuidado porque se puede enfermar, probablemente ese no sea el peor problema que él tiene en su mente. Y él dice, y él piensa, y con justa razón piensa, pues es una gripe más. De peores cosas me he curado. Entonces, el enfoque en tenga cuidado puede que no sea tan exitoso. Yo le recomendaría enfoque a las personas en la experiencia traumática que han vivido en estos meses. ¿Cómo se han sentido estar 2 meses en su casa, 2 meses y medio en su casa, con la incertidumbre de no saber si voy a recibir dinero, si voy a recibir pago, de cómo voy a comer, de cómo voy a mantener a mi familia? Y esa experiencia traumática, combinada con que usted le diga cómo hacer para que esto no vuelva a ocurrir, es lo que va a asegurar cambios de comportamientos. Si usted no logra ese cambio de comportamiento, sus protocolos se van a caer. Entonces no va a tener un sostenimiento. En la próxima sesión vamos a hablar un poco más de cómo lograr de forma sostenible estos cambios de comportamiento. Y vamos a tratar de comprender un poco más la naturaleza del error humano y cómo comprender que las personas se equivocan y planificar esto. Otro de los puntos son las medidas de protección generales que existen, las que conocemos todos y escuchamos en todas las cadenas nacionales: el lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso de mascarilla. Son las medidas aplicables a todos los centros de trabajo. Después de las medidas generales, vienen las medidas puntuales aplicables a la obra. ¿Cómo vamos a asegurar el acceso de las personas? ¿Cómo vamos a evaluar los síntomas de nuestros empleados? ¿Cómo evaluamos la temperatura de la gente? ¿Cómo manejamos aquellas áreas donde hay mucha aglomeración de empleados, como la cafetería o los lockers? ¿Cómo aseguramos que la gente registre que salió del proyecto? Porque hay que registrar que la persona ingresó en la mañana, pero también hay que registrar que la persona salió en la tarde. Y detectar también los síntomas posibles que haya desarrollado durante el día. Entonces, estas medidas generales son básicamente las aplicables para sus obras, para sus proyectos puntuales. Luego vienen medidas puntuales aplicadas para los trabajadores. ¿Cómo me estoy asegurando de tener un censo de trabajadores y de conocer bien las capacidades médicas o los padecimientos médicos de esas personas? Les aseguro que muchos de ustedes tienen personas diabéticas trabajando, tienen personas con problemas de presión trabajando, tienen personas fumadoras con asma. Es un gran porcentaje de la población que tiene desarrollados estas precondiciones que vuelven más riesgoso al virus. Entonces, si usted tiene empleados con obesidad, fumadores, diabéticos o con problemas de la presión, usted tiene personas más propensas a morir por causa del virus. Su responsabilidad como empleador es asegurarse de que usted está poniendo a estas personas en labores de menos riesgo de contagio. Veámoslo como una tienda, por ejemplo. Veámoslo si uno va a una tienda de ropa y tengo a una persona que es asmática o diabética atendiendo a todos los clientes, yo lo estoy exponiendo al riesgo de contagio. Al contrario de que si yo envío a esa persona a la bodega, por ejemplo, donde hay menos contacto con personas, lo estoy protegiendo un poco más.
Entonces aquí es donde tenemos que volvernos un poco más flexibles con esas personas que tienen mayor riesgo de contagio o mayor riesgo de muerte. También nos hablan los protocolos de las medidas para áreas comunes, cafeterías, baños, lockers, áreas de clínica, todas aquellas áreas donde hay aglomeración de personas. Piense en el proyecto un día a las 8:30 de la mañana, después de que los empleados ya desayunaron, se están tomando un descansito, probablemente se reúnan para fumar un cigarrillo. En estas tres actividades que les mencioné, desayuno, descanso y cigarrillo, todas son actividades sociales, todas son actividades donde las personas se reúnen. Entonces, ¿cómo planificamos esas interacciones para que las áreas comunes no sean un foco de contagio, no sean un foco de riesgo para las personas? Probablemente sea necesario inhabilitar las horas de almuerzo para todos y segmentarlos. Que unas personas, que un grupo pequeño almuerce a las 11, otro grupo pequeño almuerce a las 11:30, otro grupo pequeño a las 12, e irlo manejando de esa forma. Ir extendiendo las interacciones de forma que no tengamos muchas personas al mismo tiempo. Los protocolos también nos hablan un poco sobre las medidas de desinfección. ¿Qué tenemos que limpiar? ¿Cómo tenemos que limpiarlo? ¿Qué productos tengo que utilizar para limpiarlo? Estos son algunos de los puntos que seguramente no están incluidos en el protocolo, que de hecho lo he visto un par de veces y no incluye tanto detalle de cómo desarrollar un programa de limpieza. Ahora, lastimosamente, nuestra cultura nos ha dicho que muchas veces las obras de construcción no son los lugares más ordenados o los lugares más limpios. Pues bien, ahorita es una buena oportunidad de ir cambiando ese paradigma y aplicando medidas de desinfección, de limpieza, de orden, para asegurar que las superficies que tienen mayor contacto no están contaminadas. Que una superficie donde mucha gente pone la mano se desinfecte de forma frecuente. Que una herramienta que es utilizada por muchos empleados sea desinfectada de forma frecuente. Este es un buen momento para ir desarrollando buenas prácticas en nuestros centros de trabajo. Luego nos habla de los últimos 3 puntos, que son los puntos que no quisiera que nadie tuviera que experimentar, que son qué pasa cuando ya tengo un caso. ¿Qué pasa cuando una persona está contagiada dentro de mi centro de trabajo? Vean, en un mundo ideal, a mí me gustaría sugerirle a las empresas que tengan un listado de todos sus empleados y que ese listado pueda ser cotejado día a día con los datos de la Secretaría de Salud y determinar, ok, mi empleado con número de identidad terminando en 2512 estuvo en mi obra durante la semana del 15 al 20. Y puedo cotejar con los datos de la Secretaría de Salud para ver que ese empleado no estuvo expuesto, no está entre los sospechosos y no está entre los confirmados. Ahora, lastimosamente no tenemos la posibilidad de hacer esto de esta forma, pero sí tenemos la posibilidad de dar un seguimiento diario a nuestros empleados. Si alguna persona llega a resultar contagiada, sabemos que tuvo contacto con el resto de nuestros empleados. E inmediatamente todos esos empleados con los que tuvo contacto se vuelven casos sospechosos, se vuelven posibles sospechosos. Entonces, desde que una persona es sospechosa, esa persona tiene que estar en aislamiento. No es desde que está confirmado, es desde que es sospechoso. Porque al momento de ser sospechoso, usted puede volverse perfectamente contagioso. Entonces, si a mí me toman una prueba hoy, mi resultado va a salir dentro de 4, 5, 6 días. Entonces, ¿qué pasa en estos 4, 5, 6 días? Yo ya soy contagioso, yo ya soy posiblemente portador de la enfermedad y puedo contagiar a más personas. Entonces, aunque yo no tenga mi resultado positivo, yo tengo que mantenerme aislado para evitar exponer a las demás personas. En el mejor de los casos, mi resultado va a venir negativo y mi aislamiento termina al tener el resultado negativo. Pero si el resultado es positivo, tengo que mantenerme ahora no solamente en aislamiento, sino también en recuperación. Entonces, el manejo de un caso dentro de nuestro área de trabajo va a resultar clave para asegurar que su centro de trabajo no sea cerrado. Porque si usted detecta un caso, muy seguramente va a tener más casos. Existe el ejemplo de una empresa en Tegucigalpa, una empresa fabricante de alimentos, cuyos empleados que tuvo 20 resultados positivos porque una sola persona llegó positiva y trabajó positiva en la operación.
Entonces, 20 personas más resultaron contagiadas y la empresa cerró. Cerramos mientras aseguramos de que todos nuestros empleados estén saludables. Entonces, ¿qué pasa? Y veámoslo desde un punto de vista netamente empresarial. Si usted tiene ahorita una nómina de 15 empleados, los cuales están suspendidos porque usted no puede generar dinero, porque usted no puede generar ingresos y no puede pagarles, ya se le acabó sus ahorros y quiso ser muy noble con sus empleados, pero llegó un punto en el que tuvo que suspenderlos. Entonces ellos estuvieron durante un mes sin salario, pero llegó el punto en el que usted decidió, vamos a reabrir la compañía. Muy bien, y operamos durante 10 días, 12 días y salieron contagiados. ¿Qué pasa? Cuando una persona sale contagiada, usted está obligado a pagarle días de incapacidad. Entonces, si ellos estuvieron suspendidos por un mes y usted no estuvo pagando salarios, no tuvo ese gasto en salarios, pero reabre la compañía y le toca volver a cerrarla por un contagiado, usted tiene que continuar pagando sus salarios. Los salarios que antes no pagaba porque sus empleados estaban suspendidos, ahora tiene que pagarlos porque sus empleados están incapacitados. Entonces, también desde el punto de vista económico, no resulta inteligente abrir si no tenemos las medidas apropiadas para abrir. Ahora, ¿qué pasa si alguien se contagia? Si alguien de mi equipo sale contagiado. Pues básicamente son 8 pasos principales. Primero, mantenga la discreción de esa persona. Lastimosamente nos hemos visto ante situaciones donde muchas personas, incluso médicos, han sido discriminados porque creen que andan portando la enfermedad. Entonces, la cultura de discriminación seguramente ha causado que muchas personas enfermas no busquen la atención médica necesaria. Entonces, si usted tiene una persona contagiada, mantenga la discreción. Asegúrese de que esa persona no tenga contacto y que su nombre no se filtre para que el resto de empleados no se sientan intimidados o no lo discriminen. Luego de que usted aisló a esa persona, aísle también a las personas que han tenido contacto con ella. Ahorita se les está pareciendo un poco difícil porque cualquiera tiene contacto con cualquiera en la empresa. Vamos a ver un método más adelante para asegurar esto. Pero bien, aísle a sus contactos, pare toda la operación, pare todo el trabajo y asegúrese de que está llamando al 911, de que llama a la Secretaría de Salud, de que llama a los hospitales para que lleguen a recoger a la persona que ya usted tiene sospechas altas de que tiene un contagio. Ahora, prepárese porque el 911 no siempre responde. Entonces, prepárese para tener un método para llevar a esa persona al hospital, para llevar a esa persona a los centros de asistencia donde están atendiendo estos casos. O sea, no espere 3, 4, 5 horas a que llegue el 911. Si el 911 no responde después de 15 o 30 minutos, alístese para tener una forma de cómo llevar a ese empleado al hospital. No tenga miedo, no entre en pánico de si llevo una persona contagiada en mi carro. Usted mantenga las medidas de precaución necesarias, desinfecte antes, desinfecte después, vaya usted protegido, asegúrese que la persona no toque muchas superficies, pero no tenga miedo de llevar a una persona contagiada. ¿Ok? Ya después de que la persona está en el hospital, asegure una desinfección completa de todo el sitio de trabajo. Todo el sitio de trabajo, porque el virus viaja por el aire. Entonces, aunque esa persona haya estado en la zona 1, puede que la zona 5 tenga todavía restos de virus. Entonces, asegure una desinfección completa de todo el sitio, repita su proceso de ingreso, o sea, la toma de temperatura, la desinfección de los empleados, uno por uno por uno. Despache a aquellas personas que tuvieron contacto directo con la persona sospechosa. Entonces, si tiene un equipo de trabajo donde salió una persona sospechosa y usted mandó a esa persona sospechosa al hospital, también despache a sus contactos, a las personas con quien tuvo contacto esa persona. Que vayan a su casa, que se mantengan aislados porque tuvieron contacto y pueden ser personas contaminadas, pueden ser personas contagiadas. Y por último, reúna a todo el equipo, reúna a todos sus trabajadores, por supuesto, manteniendo la distancia apropiada, y coménteles de lo que pasó. Por supuesto, evite dar nombres, trate siempre de mantener la discreción, pero platíqueles de qué es esta emergencia que acabamos de vivir. No mantenga a la gente en oscuras, no mantenga a la gente sin información.
la gente informada desarrolla mayor confianza en su jefe. Y si tiene confianza en su jefe, es más probable que sigan sus órdenes, que sigan sus comentarios. Ahora, para detectar a los posibles contactos de la persona, asegúrese de revisar ese listado, ese censo de empleados. Primero visite a aquellas personas que ya determinó usted que son casos riesgosos y después asegúrese de tratar de contactar con toda persona que haya tocado, hablado o estado cerca del caso sospechoso. Se vuelve una investigación completa, se vuelve un proceso completo que deberíamos hacer en nuestro centro de trabajo, pero es necesario hacerlo para evitar un contagio masivo de toda la población de trabajo. Ahora, bien, esta es la parte teórica de los protocolos. Esta es la parte que para mí es más pesada de esta charla. Ahora quiero que pasemos a la aplicación práctica. ¿Cómo nos salimos de ese documento a una aplicación real? ¿Cómo transformamos ese documento de 39 páginas en una aplicación en mi centro de trabajo? Pues bien, a través de 6 puntos clave vamos a manejarlo. Primero, el ingreso de personas. Después, las prácticas de alimentación. Y no hablo de lo que comen o cuánto comen, hablo de cómo y dónde comen. 3, hay que ir pensando en clínicas, hay que ir pensando en personal médico. 4, transporte, cómo llega la gente a mi centro de trabajo. Bodegas y baños. Se fijan, todas estas son áreas donde hay cierta acumulación de personas. Entonces, para manejar el ingreso de personas, usted tiene que tener bien claro que hay 2 posibles formas de que el virus ingrese a mi centro de trabajo. Únicamente 2 formas. Es que entonces se vuelve un poquito más simple. Puede ser una persona contagiada, una persona que ya tenga la enfermedad, o puede ser una persona contaminada, una persona que no tiene la enfermedad, pero la porta en su ropa, superficies, zapatos, artículos, y que por suerte aún no está contagiada, pero sí va contaminada. Entonces, cuando tenemos prácticas de ingreso a los centros de trabajo o incluso ingreso a los comercios, como lo hemos visto en las últimas semanas, generalmente nos vemos que tenemos pediluvios, tenemos el uso de gel hidroalcohólico y el uso de sustancias para desinfectar zapatos, ropa, piel. Ahora, estas medidas le funcionan bien cuando usted quiere descontaminar a una persona. Recuerde que una persona contaminada es la que lo lleva en su ropa, por ejemplo. Entonces, si usted hace que esa persona pase por el pediluvio, se lave las manos y si quiere asegurar todavía más, lo rocía en su ropa, que por cierto no es recomendable, pero si lo quiere asegurar, hace todos estos pasos. Ahora, usted está convirtiendo a esa persona contaminada en una persona descontaminada. Eso funciona, perfecto. Ahora, ¿qué pasa con las personas que están contagiadas? Una persona que tenga COVID-19 y pase por un pediluvio, aún va a tener COVID-19 después de pasar por el pediluvio. Una persona enferma que se ponga gel en las manos, aún va a seguir teniendo la enfermedad después de ponerse el gel. Una persona enferma que pase por un túnel de desinfección, aún va a seguir enferma después de pasar por el túnel. Entonces, no nos confiemos a que estos métodos van a ser infalibles y suficientes para proteger a nuestros empleados. Por eso hay muchas más medidas para proteger a nuestros centros de trabajo. 1, el distanciamiento social, el distanciamiento físico, la capacitación, la etiqueta al momento de estornudar o toser. Si una persona ocupa estornudar, lastimosamente en nuestra cultura, nos lleva a que a lo sumo, si es una persona educada, va a girar su cabeza hacia el otro sitio para estornudar. Ahora, hay que educar a nuestras personas a cómo estornudar o toser de forma apropiada. Lo más conveniente es tomar una hoja de papel, tomar un pañuelo, estornudar en el pañuelo y posteriormente botarlo y lavarme las manos. Esa es la forma más segura de hacerlo. Ahora, si no tengo un pañuelo, no estornude en sus manos, sino que hágalo en su brazo. Estornude aquí.
Eso bloquea que usted esparza partículas. Bien, también hay la desinfección, en la medida de desinfección de las áreas, la contratación de personal médico. Esto quiero enfatizar en esto porque muchos de nuestros centros de trabajo no tienen una enfermera, no tienen un médico. Si bien es cierto, puede que no lo hayan ocupado hasta el momento, pero recuerden lo que les platicaba sobre la toma de temperatura y cómo un guardia no debería estarlo haciendo, pues la toma de temperatura se vuelve información básica para manejar esta enfermedad. Entonces, si usted toma la temperatura, o si un personal médico toma la temperatura, puede tener un mejor criterio para definir si esa persona necesita atención o no. Posteriormente también la aplicación del resto de medidas que vimos en el paso anterior, pero complementarias con todo lo demás que vimos. O sea, no basta solo pediluvio, no basta solo el gel y no basta solo tener una mochila para desinfectar las superficies. Hay que hacer todo lo demás para asegurar que esas tres también funcionen. Ahora, ¿cómo manejamos el tema del contacto físico? Vamos a ver un modelo, el modelo tradicional de operación en proyectos o en obras y un modelo propuesto de operación en proyectos y obras. El cuadro rojo es básicamente como operamos en este momento. El cuadro verde es como operamos como les sugiero que operemos. Y veamos, tenemos el espacio general, que es la obra, tenemos el área de oficina, el área de armarios o lockers, la cafetería, el taller mecánico y la bodega. Todas estas áreas son áreas que generalmente o tradicionalmente tenemos en los centros de trabajo o en las construcciones. Y vamos a ver cómo en el modelo tradicional, cuando una persona está contagiada o sospechosa, va a causar básicamente un efecto multiplicador en todas las áreas. Entonces, una persona contagiada básicamente causa el contagio o la sospecha de muchos otros grupos más. Y si tenemos 45 trabajadores en el modelo tradicional, todos esos movimientos libres que una persona puede tener en el área de trabajo se vuelven contactos posibles. Mientras que en el modelo de la derecha, si tenemos celdas de trabajo, grupos de personas donde una sola persona sea la que pueda hacer esos movimientos libres, reducimos la cantidad de contagios, reducimos la cantidad de contactos. Entonces, agrupamos nuestros grupos de trabajo en celdas pequeñas, celdas de 4 o 5 personas, y en cada una de esas celdas aseguramos que las personas, que haya un solo empleado, que sea el que se pueda mover entre las áreas de trabajo. Entonces, limitamos los contactos de las personas, y si además sumamos el uso de mascarillas, estamos básicamente manteniendo una operación muy protegida. Y vemos que en el caso de la derecha, el caso de las celdas de trabajo, tenemos 0% de contactos sospechosos, contra un 60% de contactos sospechosos en el modelo tradicional. Ahora bien, no todo es color de rosa, por supuesto. Si en el modelo tradicional tenemos 45 personas trabajando, dependiendo de los espacios físicos que tengamos, en el modelo de celdas de trabajo probablemente ocupemos menos gente. Y no es que ocupemos menos gente, lo que pasa es que no podemos tener tanta gente en un proyecto. No es lo mismo una bodega de 800 metros cuadrados y un proyecto grandísimo de 1000 metros cuadrados a una construcción de una casa de 60 metros cuadrados. En un proyecto grande de 1000 metros puedo tener básicamente todo el personal que necesito, siempre y cuando mantengan el distanciamiento que habíamos platicado. En una casa probablemente ese distanciamiento no sea posible. Entonces necesite menos personas para asegurarlo. Entonces, volver a los proyectos con la misma cantidad de personas puede ser un poco complicado. De ahí es donde viene la sugerencia que hablábamos hace un rato de ir buscando cómo renegociar los tiempos de entrega. Porque no solamente va a tener problemas en la cadena de suministro, sino que probablemente pueda tener problemas para surtir su mano de obra. Ahora, para controlar los ingresos, aquí se vuelve un poco complicado. Estoy seguro que nadie quiere ver una imagen como estas al momento de ingresar a su proyecto, de ingresar a su empresa. ¿Cómo aseguramos de que las personas que van a ingresar no hagan un bulto o no hagan una fila enorme para ingresar al centro de trabajo?
Por otro lado, el tema económico, sé que la mayoría son jefes y dueños de empresas. Si una persona está haciendo fila para entrar a su centro de trabajo, porque usted lo citó a las 8 y él está todavía a las 8:30 en la fila, usted tiene que pagarle ese tiempo. Usted lo citó a una hora de trabajo y él está cumpliendo los procedimientos que usted estableció. Entonces, si pasa 30, 40 minutos en la fila, esos 30, 40 minutos deben ser pagados. Entonces, ¿cuál es la mejor forma para asegurar de que cuando la gente llegue, se desinfecte las manos, se limpie los zapatos, le tomemos la temperatura, guardemos esos datos de toma de temperatura? Pues básicamente hacerlo de forma escalonada. Cite a un grupo de trabajo a las 7 de la mañana, a una celda de trabajo de 5 personas a las 7, cite a la siguiente celda a las 7:30, a la siguiente celda a las 8 y después a las 8:30. De esa forma se está asegurando de que las personas ni se aglomeren en la entrada, ni pierdan el tiempo para estar esperando cumplir el proceso. Y de esa forma también escalona la hora de salida. Los que entraron a las 7 salen a las 4, los que entraron a las 7:30 salen a las 4:30, los que entraron a las 8 salen a las 8:30, a las 5:30, perdón. Entonces, de esa forma usted va escalonando sus horarios de trabajo. Se va a dar cuenta que no es necesario tener a sus 100 empleados a las 8 de la mañana listos para trabajar. Usted puede ir planificando sus áreas de trabajo y sus horarios de trabajo de forma que le llegue a la gente de forma apropiada. Algunas recomendaciones para estos controles de ingresos: los pediluvios, utilícelos únicamente con productos aprobados de la lista N. La lista N es una lista que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos publicó, que son productos comprobados que pueden matar el coronavirus. Entonces, solamente utilicen productos establecidos en esta lista. Y los pediluvios tienen que ser vaciados, limpiados y rellenados cada cierto tiempo. El cloro en condiciones normales, digamos en una casa, puede durar 24 horas en un pediluvio. Ya después de 24 horas no funciona. Pero esto es en una casa normal, bajo techo, con condiciones ambientales buenas. En lugares de trabajo bajo el sol, en lugares de trabajo con mucho polvo, el cloro dura mucho menos tiempo. Hablando de cloro, por ejemplo. Entonces, si usted tiene muchas personas ingresando y pasando por el pediluvio y que vienen llenas de polvo, llenas de lodo, llenas de tierra, su cloro no va a durar mucho tiempo. Entonces, lo recomendable es estarlo cambiando. ¿Cada cuánto? Pues dependerá de cuánta gente pase. Si es mucha gente, cámbialo cada 2 horas. Si la gente no es tanta, cámbiala cada 4, pero asegúrese de estarlo haciendo varias veces por día. Asegúrese que la gente se lave las manos cuando va a ingresar al centro de trabajo. Es mucho más aceptable el lavado de manos que el uso de gel. Sí, el uso de gel ayuda, pero el lavado de manos es lo más efectivo. Y de hecho hay muchos lugares, y creo que muchos de ustedes podrían incluso hacerlos, lavamanos portátiles. Con un barril, una toma de agua y un poco de jabón, no debería costarles mucho dinero tener 2 o 3 estaciones de lavado de manos portátiles en todo en el punto de entrada. Tener 4 o 5 estaciones en todo el sitio de trabajo para asegurar de que todo el mundo se esté lavando las manos de forma frecuente. Y dígale a la gente, ok, tengo 5 estaciones de lavado de manos. Cada 2 horas todos nos vamos a ir a lavar las manos, independientemente de lo que estemos haciendo. Demuestre liderazgo a su gente, haciéndole saber que les importa su salud. Con la toma de temperaturas, asegúrese de tener un termómetro confiable. Lastimosamente en el mercado local se está vendiendo mucho equipo, se está vendiendo muchas herramientas que no son confiables. Y por eso quería mostrarles un pequeño video. Veamos este caso de un termómetro que se le va a hacer muy conocido porque se parece mucho a lo que están vendiendo acá. Probablemente no sea de la misma marca, no quiero decir que lo que están vendiendo acá todo es malo, pero tenga cuidado con lo que compra. Vea que este termómetro está marcando una temperatura, pero ¿qué pasa si le quitan el artefacto con el cual toma la temperatura, el infrarrojo? Vean cómo sigue funcionando aún después de que le quitaron la luz infrarroja que en teoría toma temperatura. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Una pistolita que hace sonidos y muestra una pantalla. No es un termómetro. Se lo vendieron como termómetro, pero hay que ver si realmente funciona o no funciona. Entonces,
Por supuesto, no me interesa botarle el negocio a nadie si alguien está vendiendo termómetros. Simplemente quiero mencionarle, tenga cuidado con lo que está comprando. Asesórese bien, evalúe bien y no gaste su dinero en cosas que no funcionan. En temas de desinfección, pues como platicábamos, el listado N también le indica cuáles son los químicos que se pueden utilizar para desinfectar superficies. ¿Qué superficies desinfectar? Las herramientas, por ejemplo. Usted va a tener que asignarle herramientas individuales a cada persona, que no se anden compartiendo herramientas. Dígale a la gente que no se preste el martillo, que no se preste los destornilladores, que no se preste las almáganas. Tienen que ser equipos individuales y que se desinfecten de forma diaria. Tienen que ser equipos que se limpien una vez por día al menos. Y esto incluso le va a incrementar la vida útil a esos equipos. Si tiene equipos que se comparten, digamos un montacargas, por ejemplo, que lo utilizan varias personas, estos equipos deben ser desinfectados después de cada uso. Si yo lo voy a usar ahorita, tengo que asegurarme que la persona que lo utilizó antes de mí lo haya desinfectado. Y cuando yo termine de utilizarlo, lo voy a desinfectar para la persona que venga. Entonces, cada vez que se usan estos equipos compartidos, tienen que ser desinfectados. Las superficies comunes, como pasamanos o puertas, tienen que ser desinfectados de forma frecuente, cada 2 horas, cada 90 minutos. Asegúrese de estarlos limpiando de forma permanente. Y las áreas comunes, como cafeterías, lockers, baños, también desinfectar después de cada uso. Todas aquellas áreas donde haya mucha gente, hay que desinfectar después de que se vaya la gente. Ahora, siempre asegúrese de limpiar y desinfectar en húmedo, nunca lo haga en seco. Siempre impregne la superficie con el desinfectante antes de limpiar. Porque ¿qué pasa cuando usted pasa un trapo seco sobre una superficie polvosa? El polvo se riega. Justamente eso ocurriría con el virus. Entonces, busquemos siempre limpiar siempre en húmedo. Por último, para ir finalizando, como resumen, hay básicamente 6 pasos que usted debe seguir para antes de empezar a trabajar, para antes de abrir su trabajo. Vaya al sitio de trabajo, visite su sitio de trabajo y conozca y empiece a verlo con estos ojos de bioseguridad. Comience a ver sus áreas de trabajo, identifique cuáles son esas áreas rojas, cuáles son esas áreas riesgosas y comience a definir sus procesos, sus medidas de control y sus estándares aceptables de bioseguridad. Platique con sus empleados, hable con ellos en estos momentos. Aparte de demostrar el interés, usted necesita también saber si esas personas han estado expuestas. Necesita conocer los hábitos y los comportamientos que han tenido durante esta cuarentena. Sepa que si una persona vive en un área donde hay muchos casos, hay colonias en Tegucigalpa y colonias en San Pedro Sula que están cerradas porque hay demasiados casos, conozca si sus empleados viven ahí, sepa dónde viven, sepan a quién han visitado, porque no se trata de tener un control tan estricto con ellos, pero se trata de saber a dónde han estado y si han estado expuestos. Si han estado expuestos, básicamente usted tiene riesgo con esa persona. Planifique todas las interacciones de su personal. Tenga claro cómo llegan al centro de trabajo. Si llegan en transporte público, cómo están utilizando el transporte público, ¿se están protegiendo ahí o no? Si llegan en carros, okay, ¿cómo se protegen al llegarse en los carros? Si van a almorzar o van a un descanso y después van a tomarse una coca o a fumarse un cigarro, ¿cómo están siendo esas interacciones? Evalúe cada paso que sus empleados van a tomar. Y por último, pues prepárese para más cuarentenas. No quiero dar esta mala noticia, pero sí quiero hacerles saber que es una posibilidad. Podemos volver a trabajar y si los casos repuntan, nos vamos a volver a encerrar. Entonces, alistarse para eso. Para la próxima sesión, básicamente, como platicábamos, vamos a hablar un poco sobre el comportamiento humano y cómo volver estas medidas sostenibles. Y esto lo vamos a hacer en estos 5 puntos, en estos 5 pasos, para conversar sobre cómo asegurar el éxito de estas implementaciones. Tenemos algunas herramientas adicionales que les pueden servir para sus áreas de trabajo.
Estos webinars, estas charlas van a estar grabadas íntegramente, de forma que usted pueda revisitarlas y verificar si tiene alguna duda más o revisar si tiene alguna pregunta, alguna duda que se le quedó. Puede accesar de vuelta a la presentación y a la grabación de esta charla. Vamos a facilitarles también una herramienta o una guía para que usted pueda formar a sus empleados. Esta guía incluye los puntos básicos, los puntos claves de los cuales hablarle a la gente y cómo mencionárselos. Incluimos también una guía para la implementación de programas de orden y limpieza, cómo comienzo a limpiar una construcción. Aquí en esta guía va a encontrar cómo empezar a desarrollar esos programas. Y estos documentos van a estar disponibles a través de su asesor de ventas. Entonces, contacte a su asesor de ventas para poder acceder a ellos. Bien, tenemos tiempo para preguntas. Vamos a revisar algunas de las preguntas que tenemos, que se han repetido entre las personas del webinar. Permítanme. Muy bien. Tenemos a Denis Reyes que pregunta que para los proyectos de la red vial secundaria, ¿podría resumirse el trabajo si desinfectamos diariamente la cabina del operador de la máquina, toma de temperatura, el uso constante de gel y mascarillas? Pues yo diría que aquellas poblaciones donde no hay COVID, es mucho más fácil comenzar al trabajo, regresar al trabajo. De hecho, yo personalmente ya hubiera regresado en aquellos departamentos donde el índice de contagios es más bajo. Por supuesto, no regresar sin las medidas. Como bien dice Denis, hay que tomar las medidas apropiadas para regresar. Pero las medidas que usted menciona, que son la desinfección diaria de la cabina del operador, si solamente es un operador, desinfección diaria está bien. El uso de mascarillas, la toma de temperaturas y el uso constante de gel. Perfecto. Me parecen buenas medidas. Lo único que le reemplazaría es el lavado constante de manos. Ahora habría que ver qué tal la facilidad para tener estos lavamanos portátiles en sus áreas, en sus proyectos. Muy bien. Tenemos la pregunta de Luis Mejía, que consulta que aparte de la mascarilla quirúrgica, la N95, que son las principales que están en los protocolos de bioseguridad, ¿qué otra mascarilla recomienda o qué otro material recomienda? Pues bien, desde el punto de vista de salud y seguridad ocupacional, yo no puedo recomendar una mascarilla hechiza o una mascarilla no certificada para exposiciones ocupacionales a riesgo. ¿A qué me refiero con esto? Yo no podría decirle a un doctor, utilice una mascarilla hecha en casa, porque su exposición es mucho mayor. De la misma forma que yo no podría decirle a una persona que aplica agroquímicos, utilice una mascarilla hecha en casa, porque no lo está protegiendo en realidad. Ahora bien, la persona que aplica agroquímicos y el doctor no utilizan el mismo tipo de mascarilla. Y tuve una plática reciente con una de las empresas con más trayectoria en venta de equipo de protección. Me indicaban que el equipo de protección para otro tipo de trabajo que no sea prevención de COVID no corre ningún riesgo de desabastecimiento. Hay suficiente inventario para poder obtener mascarillas de otro tipo que no sean para COVID. Entonces, digamos, si usted tiene una persona haciendo mezclas de cemento o de pintura o de acelerantes, esa persona probablemente no ocupe una N95, sino que ocupe una mascarilla para vapores orgánicos o vapores inorgánicos. Entonces, ahí no debería tener problema para suministrarse. Para la población en general, para sus empleados en general, usted podría ir buscando esas mascarillas quirúrgicas o mascarillas KN95 disponibles en el mercado, siempre y cuando sabiendo que esas mascarillas no son para exposiciones de riesgos en el trabajo, son para prevención del virus en la comunidad. Entonces, si va a poner a una persona para que se ponga una mascarilla quirúrgica de las que hacemos acá y lo va a poner a mezclar pintura, probablemente no sea correcto. Otra cosa que podría sugerirles es que personalmente yo tengo una mascarilla, una elastomérica, una plástica, que permite el reemplazo de filtros.
Entonces, esta mascarilla, yo lo que hago es que me la coloco, es reutilizable, los filtros son cambiables y es lavable y está lista para utilizarse el mismo día. Entonces, de esta forma me ahorro estar comprando mascarillas desechables, cuyo precio ahorita está bastante alto, y siempre me mantengo protegido. Wilmer Fernández indica, si no tenemos espacios suficientes en oficina, las reuniones es mejor hacerlas de forma virtual. De acuerdo, todos aquellos trabajos de oficina, todos aquellos trabajos que no necesiten estar en la obra, pueden quedarse en casa. Un contador, por ejemplo, o un recursos humanos, por ejemplo, cosas que no ocupen estar directamente en el sitio de trabajo, pueden seguir trabajando desde casa perfectamente. Y eso es, de hecho, la mejor medida. Muy bien, finalizamos con las preguntas por aquí. Vamos a regresar a esta imagen en nuestra próxima sesión para analizar bien cuáles son los casos, cuáles son las fallas que tenemos en esta fotografía. Quisiera ir finalizando recordándoles que estamos a su disposición para cualquier tema relacionado con bioseguridad, desde estudios de riesgos biológicos, auditorías de su centro de trabajo. Si usted ya aplicó sus protocolos, ya diseñó sus protocolos, pero no está seguro si funcionan, perfectamente podemos llegar a hacer una auditoría que le dé esa tranquilidad. Podemos desarrollar sus métodos de trabajo diferentes, podemos capacitar a su personal de forma que todos estén claros de para dónde vamos. Y bueno, no solamente aplicado el tema de bioseguridad, de hecho somos especialistas en salud y seguridad ocupacional en general, temas como capacitaciones, asesorías técnicas, temas de ergonomía, temas de audiometrías, espirometrías, mediciones de ruido, estamos a su disposición para cualquiera de esos temas. Quiero agradecer a Cementos del Norte por su disposición en este webinar. Es realmente una acción muy noble de buscar mantener a su gente, buscar mantener a sus clientes seguros y buscar la forma de cómo ayudarle a sus clientes a sobrepasar esta crisis. Quiero agradecerles por su tiempo, quiero agradecerles por su atención y desearles que se mantengan seguros. Si no es obligatorio que salgan, si no ocupan salir, manténganse en casa. Que tengan un día seguro.